Durante décadas se nos ha hecho creer que una moneda débil es sinónimo de un país débil, que la fortaleza de una nación se mide en el valor de su dinero. Es la historia que Occidente repite una y otra vez. Los poderosos tienen monedas fuertes, los frágiles, billetes sin valor. Pero, ¿y si todo ese relato fuera una ilusión? ¿Y si debilitar la moneda fuera en realidad una jugada maestra? China lo entendió antes que nadie. No fue un accidente, fue estrategia. Durante años devaluó deliberadamente el yuan, no porque estuviera en crisis, sino porque sabía que en el tablero global la influencia se compra más fácil cuando tu moneda vale menos. Y con ese movimiento, silencioso y calculado, cambió el equilibrio económico del planeta. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender cómo ocurrió todo, tienes que regresar mentalmente a finales de la década de 1970. En ese momento, China acababa de salir de uno de los periodos más caóticos de su historia moderna, la revolución cultural impulsada por Mao Zedong. Durante años el país había estado aislado del mundo, desconectado del comercio internacional y atrapado en una economía planificada que apenas podía sostener a su propia población. La mayoría de las fábricas eran primitivas, las ciudades estaban empobrecidas y el campo vivía con lo justo. El país tenía una población enorme, pero un aparato productivo incapaz de alimentar su ambición. Fue entonces cuando apareció Deng Xiaoping, un hombre pragmático que entendió algo que pocos líderes comunistas de su tiempo se atrevían siquiera a pensar. Si China quería sobrevivir, tenía que abrir sus puertas. En 1978 lanzó una serie de reformas radicales que transformaron el rumbo del país. Permitió la inversión extranjera, creó zonas económicas especiales en las costas y por primera vez en décadas invitó al capital global a participar del sueño chino. Las ciudades portuarias comenzaron a llenarse de fábricas, de maquinaria, de obreros jóvenes dispuestos a trabajar por una fracción de lo que costaba en cualquier otro país. El objetivo de Beijing era tan simple como ambicioso: industrializarse a una velocidad que asombrara al mundo. Pero había un problema. Cuando partes desde una economía atrasada, ¿cómo convences al mundo de comprar lo que produces? La respuesta fue brillante en su simplicidad: hacerlo barato, extremadamente barato. Y la manera más rápida de lograr eso fue jugando con la moneda. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Mucha gente se pierde cuando escucha términos como tipo de cambio, reservas internacionales o política monetaria. Pero en realidad es más fácil de entender de lo que parece. Imagina que en condiciones normales, un dólar debería valer alrededor de 5 yuanes. Si el país empieza a exportar cada vez más, esa demanda por sus productos haría que su moneda se fortaleciera. Tal vez el dólar ya no valdría 5 yuanes, sino 4. Eso haría que los productos chinos se volvieran más caros en el exterior, algo que el gobierno chino no podía permitirse. Así que tomaron el control del juego. El Banco Popular de China comenzó a intervenir directamente, forzando que el yuan permaneciera débil. ¿Cómo lo hizo? Comprando dólares y vendiendo yuanes una y otra vez. Cada vez que una empresa extranjera pagaba por productos chinos, esos dólares entraban al país y el Banco Central los compraba para que el valor del yuan no subiera. Era una operación masiva, continua y silenciosa. En vez de dejar que el mercado actuara libremente, el Estado chino lo manipuló a su favor. Con el tiempo, esas compras de dólares se convirtieron en una montaña gigantesca de reservas. Para el año 2014, China acumulaba cerca de 4 billones de dólares. 4 billones. Ningún otro país en el planeta tenía semejante cantidad de reservas. Y gracias a eso el yuan se mantuvo artificialmente barato. Los productos chinos siguieron siendo irresistiblemente económicos y los consumidores de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, llenaron sus hogares de productos con la etiqueta «Hecho en China». Piensa en esto por un momento. Era como si una marca como Nike pudiera vender zapatillas que cuestan $50 en todo el mundo por solo 10, aunque perfectamente podría cobrarlas al precio real. A corto plazo parecería que pierde dinero, pero a largo plazo eliminaría a toda su competencia hasta quedarse con el mercado completo. Eso fue exactamente lo que hizo China. Mantuvo su moneda débil, sacrificó beneficios inmediatos y compró poco a poco su dominio global. Y funcionó, y de una manera que pocos en el mundo occidental pudieron prever. A lo largo de las décadas de 1980, 1990 y los primeros años del 2000, las fábricas en China se multiplicaron como nunca antes. Ciudades que apenas existían en el mapa se transformaron en gigantes industriales. Las costas se llenaron de humo, de barcos,
de contenedores que salían día y noche hacia todos los rincones del planeta. Cada año, millones de trabajadores migraban del campo a las urbes, buscando una oportunidad en ese nuevo milagro económico que estaba tomando forma. El país se convirtió en un enjambre de actividad, en una maquinaria que parecía no detenerse. Mientras tanto, el mundo observaba fascinado. Los grandes centros comerciales de Occidente, desde Nueva York hasta Londres, se inundaban de productos chinos. Los consumidores occidentales estaban encantados. Los precios bajaban, las estanterías estaban llenas y la idea de que la globalización traería abundancia para todos parecía cumplirse. Walmart se convirtió en un símbolo de esa nueva era, un templo de consumo global donde casi todo lo que se compraba provenía de China. Era la promesa cumplida del capitalismo global, una promesa que parecía beneficiar a todos. Pero detrás de esa aparente ganancia se escondía una verdad más compleja. Mientras los estadounidenses pensaban que estaban ganando porque podían comprar televisores, ropa o electrodomésticos a precios cada vez más bajos, el verdadero ganador se encontraba al otro lado del océano. Cada dólar gastado en un producto chino regresaba de una forma u otra a China. El yuan barato había convertido a sus exportaciones en una fuerza imparable. Los dólares que ingresaban por esas ventas no se desperdiciaban, se reinvertían en bonos del Tesoro de Estados Unidos. En otras palabras, China tomaba los dólares que ganaba exportando y los usaba para financiar la deuda del mismo país que compraba sus productos. La ironía era monumental. Mientras los consumidores estadounidenses disfrutaban de la ilusión de la abundancia barata, estaban pidiendo prestado su propio dinero. Esos mismos dólares que salían de sus bolsillos terminaban sosteniendo la economía china y al mismo tiempo financiando el déficit de su propio gobierno. Era como si el comprador estuviera pagando al vendedor y a la vez permitiéndole prestarle dinero para seguir comprando. Un ciclo perfecto, diseñado con una precisión casi quirúrgica. Y mientras Occidente celebraba la prosperidad, China acumulaba poder, lenta y silenciosamente. Aquí está la parte que casi todo el mundo interpretó mal. Durante años en los medios y en los círculos económicos, se repitió que una moneda débil era sinónimo de debilidad, que solo los países frágiles mantenían su divisa baja. Pero en el caso de China, era todo lo contrario. Una moneda débil era su estrategia más poderosa. Al mantener el yuan barato, no solo lograba vender más productos al mundo, ganaba algo mucho más valioso: tiempo. Tiempo para desarrollar sus fábricas, para modernizar sus ciudades, para construir carreteras, puertos, represas, líneas de tren y plantas de energía. Tiempo para transformar la estructura económica del país y sacar de la pobreza a cientos de millones de personas. China estaba jugando un juego completamente distinto al del resto. Mientras otros países se enfocaban en los beneficios inmediatos, Beijing pensaba en décadas. Mientras Occidente celebraba las gangas del presente, China se aseguraba su dominio del futuro. Y lo hizo con una paciencia milenaria, la misma que ha caracterizado su historia por siglos. A comienzos de la década del 2000, los resultados eran imposibles de negar. El país se había transformado por completo. Pasó de ser una sociedad rural y cerrada a convertirse en la fábrica del mundo. Sus ciudades se expandieron con una velocidad asombrosa. Sus puertos se convirtieron en los más transitados del planeta y su población activa se convirtió en una de las más productivas del mundo. En las cadenas de montaje chinas se fabricaba de todo, desde juguetes hasta automóviles, desde zapatillas hasta teléfonos inteligentes. Para el ojo occidental, aquello parecía un milagro económico, una historia de éxito de la globalización. Pero para China, era simplemente la confirmación de que la estrategia había funcionado. Mantener el yuan débil no era una señal de debilidad, era el arma que había impulsado su auge. Cada dólar que entraba fortalecía sus reservas. Cada fábrica nueva aumentaba su influencia y cada producto exportado consolidaba su papel en la economía global. La lección era clara. En el juego del poder económico, a veces ganar requiere parecer débil mientras se acumula fuerza en silencio, pero toda estrategia, por más inteligente que sea, siempre termina creando enemigos. En Washington, los políticos comenzaron a señalar a Beijing con el dedo, acusándola de manipulación monetaria. Era el nuevo término de moda en los debates del Congreso y en los noticieros. Y en cierto sentido tenían razón. China estaba interviniendo de forma directa y constante en el valor de su moneda. Sin embargo, esa palabra, manipulación, hacía que todo sonara oscuro, casi como si el país estuviera haciendo trampa en una partida de cartas. En realidad, lo que estaba ocurriendo era algo muy distinto.
No era un acto de engaño. Era una jugada calculada dentro de una guerra silenciosa por el poder global. Era geopolítica pura, fría y milimétricamente planificada. Un yuan barato significaba algo más que productos accesibles en los estantes de Estados Unidos. Significaba que detrás de cada televisor, cada juguete, cada prenda de ropa con etiqueta «Hecho en China», había una fábrica estadounidense que había cerrado sus puertas. A medida que las exportaciones chinas se disparaban, la producción industrial de Estados Unidos comenzó a desmoronarse. Millones de empleos de manufactura desaparecieron y con ellos comunidades enteras que dependían de esas fábricas. Los pueblos del Medio Oeste, que alguna vez fueron el corazón industrial del país, empezaron a vaciarse. Los talleres cerraban, los almacenes quedaban abandonados y las familias que durante generaciones habían vivido del trabajo en la industria, de pronto se quedaron sin sustento. A corto plazo todo parecía un triunfo del consumidor. Las personas podían comprar más cosas con menos dinero. Las empresas minoristas crecían y los políticos hablaban de prosperidad y eficiencia del mercado global. Pero mientras Occidente celebraba su aparente victoria, la base industrial que sostenía su poder económico se debilitaba lentamente. China, en cambio, se volvía más fuerte cada año. Con cada producto exportado, su maquinaria económica se engrasaba mejor. Con cada fábrica nueva, su dominio industrial se consolidaba. La balanza del poder global estaba cambiando, aunque muy pocos se daban cuenta en ese momento. Y lo más irónico es que todo ese proceso creó una relación de dependencia que rozaba lo absurdo. Cada dólar que los estadounidenses gastaban comprando productos chinos se convertía en otro dólar que China podía usar para financiar la deuda de Estados Unidos. Los superávits comerciales chinos eran tan enormes que el Banco Popular de China empezó a invertirlos en bonos del Tesoro estadounidense. En otras palabras, China le prestaba dinero al mismo país que compraba sus productos. Se convirtió en uno de los mayores prestamistas de Washington. Era una jugada redonda. Estados Unidos se endeudaba para consumir, y China se enriquecía vendiéndole lo que consumía. Ese ciclo creó una interdependencia tan profunda que ambos países quedaron atrapados en una especie de equilibrio incómodo. Washington acusaba a Beijing de manipular su moneda, mientras al mismo tiempo dependía de ella para financiar sus déficits. Era un círculo vicioso de consumo y deuda. China vendía productos baratos y luego prestaba el dinero para que Estados Unidos siguiera comprando. Cada transacción reforzaba la relación, y con cada préstamo el control chino se hacía más fuerte, aunque todo ocurría en silencio, lejos de las cámaras. Aquí es donde la percepción occidental chocó con la realidad. En Estados Unidos, un dólar fuerte siempre fue símbolo de prestigio, un estandarte del poder económico y la estabilidad nacional. En cambio, en China, un yuan débil no era una señal de debilidad. Era todo lo contrario, una herramienta de poder, una palanca que movía la economía mundial a su favor. Al sacrificar el brillo superficial de una moneda fuerte, Beijing obtenía algo más valioso: el control de las cadenas de producción globales, la creación de empleo interno y la acumulación de reservas en dólares. Occidente observaba a China con cierta soberbia, hablando de mano de obra barata y moneda infravalorada como si fueran defectos. Sin embargo, esas fueron exactamente las armas que le permitieron ascender. Mientras los líderes estadounidenses y europeos celebraban el poder del consumidor y las gangas del mercado, China estaba construyendo una infraestructura económica que pensaba en siglos, no en ciclos electorales. Y ahí estaba el verdadero contraste. Mientras en Washington el objetivo era ganar la próxima elección, en Beijing el objetivo era ganar el próximo siglo. Por supuesto, toda estrategia de esta magnitud conlleva riesgos. Mantener el yuan débil durante tanto tiempo no fue una tarea sencilla ni gratuita. Para lograrlo, el Banco Popular de China tuvo que intervenir una y otra vez en el mercado de divisas, comprando y vendiendo enormes volúmenes de dólares. Cada una de esas operaciones tenía un costo. Esas compras masivas inyectaban yuanes en la economía local, lo que en muchos momentos provocó aumentos de precios y presiones inflacionarias internas. Mantener el equilibrio entre crecimiento, estabilidad y control monetario fue una danza delicada. Además, con cada movimiento de esa magnitud, Beijing se exponía más a la mirada del mundo. En Washington, Bruselas y Tokio, los analistas comenzaron a observar con inquietud lo que estaba ocurriendo. Las tensiones comerciales se intensificaron y las acusaciones cruzadas se convirtieron en parte del discurso político global. Desde los años 90 hasta principios del nuevo milenio, Estados Unidos amenazó en repetidas ocasiones con imponer aranceles y sanciones, argumentando que China competía de manera desleal al mantener su moneda artificialmente barata. Pero para cuando Occidente empezó a comprender la magnitud de la jugada, ya era tarde. China había alcanzado su primer gran objetivo: dominar las cadenas de suministro del planeta.
Desde los textiles hasta la electrónica, desde el acero hasta los juguetes, cada sector clave del comercio mundial tenía una pieza fabricada en China. Ningún país podía producir o consumir sin involucrarla de alguna manera. Había pasado de ser un actor periférico, casi invisible, a convertirse en el engranaje central de la economía global. Su participación en el comercio mundial ya no era opcional, era estructural. Y fue justo entonces cuando la estrategia comenzó a transformarse. Para el año 2005, Beijing tomó una decisión calculada: permitir que el yuan se apreciara lentamente. Era un gesto simbólico, una manera de calmar las críticas internacionales sin renunciar al control total. Esa apreciación gradual hizo que muchos en Occidente pensaran que China cedía ante la presión, pero en realidad lo que hacía era mostrar confianza. A comienzos de la década de 2010, el control sobre el tipo de cambio se relajó aún más. Era la señal de que el trabajo ya estaba hecho. ¿Por qué podía darse ese lujo? Porque la misión inicial se había cumplido. A esas alturas, China ya no necesitaba un yuan ultrabarato para mantener su dominio exportador. Las fábricas ya estaban construidas, la infraestructura ya conectaba cada región productiva con sus puertos, y la logística ya era una de las más eficientes del mundo. Había una fuerza laboral calificada, disciplinada y abundante. Las cadenas de producción estaban tan integradas que incluso si el yuan subía un poco, el mundo seguiría comprando productos chinos. La moneda débil había sido una escalera, una herramienta temporal para alcanzar la cima. Y una vez que el país llegó ahí, podía permitirse dejarla atrás. Sin embargo, la esencia de su estrategia nunca desapareció. Simplemente cambió de forma. En lugar de enfocarse únicamente en manipular su moneda, China comenzó a aplicar el mismo principio a las industrias. El concepto era el mismo: sacrificar beneficios inmediatos para ganar poder estructural a largo plazo. Beijing comenzó a subsidiar fuertemente sectores clave. Las empresas recibían apoyo directo, acceso a créditos baratos, incentivos fiscales y respaldo estatal para producir más de lo que el mercado podía absorber. Luego, esos productos se vendían a precios tan bajos que resultaba casi imposible competir. El resultado fue siempre el mismo. Primero, los precios globales caían. Luego, los competidores internacionales, incapaces de soportar las pérdidas, se retiraban. Finalmente, China quedaba en una posición dominante dentro de cada sector. Lo hizo con el acero, inundando el mercado mundial con su producción. Lo repitió con los paneles solares, desplazando a fabricantes europeos y estadounidenses. Y hoy lo está haciendo con los vehículos eléctricos, utilizando la misma lógica que lo llevó al éxito con su moneda décadas atrás. El principio no ha cambiado. Se trata de aceptar un sacrificio a corto plazo para asegurar el dominio a largo plazo. Mientras otros países piensan en el trimestre siguiente, China sigue pensando en los próximos 50 años. Y esa mentalidad, esa paciencia estratégica, es lo que ha convertido su política económica en una de las más efectivas del mundo moderno. Hoy, los ecos de aquella estrategia de devaluación que cambió el curso económico del planeta siguen presentes, aunque la forma haya evolucionado. El yuan ya no está fijado a un tipo de cambio artificialmente débil como lo estuvo durante la década de 1990. A partir del año 2005, Beijing comenzó un proceso gradual de apreciación controlada, un movimiento calculado para proyectar estabilidad sin perder el control. Esa transición dio paso a lo que hoy se conoce como una flotación administrada, un sistema donde el mercado influye, pero la mano del Estado sigue guiando cada oscilación. El cambio fue tan estratégico como simbólico. En el año 2016, el Fondo Monetario Internacional incorporó el yuan a su canasta de monedas de reserva, junto al dólar, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Ese gesto no solo representó una victoria técnica, sino también un reconocimiento político. China había dejado de ser vista como un simple exportador de productos baratos. Se había convertido en un actor financiero global, con una moneda que aspiraba a jugar en la misma liga que las potencias que durante décadas dominaron el sistema económico mundial. Fue el punto donde la antigua estrategia se transformó en una nueva etapa del mismo plan: pasar del dominio industrial al dominio monetario. Sin embargo, la mentalidad detrás de esa política no ha desaparecido. Sigue viva, adaptada a los tiempos modernos. Hoy, el principio de sacrificar beneficios inmediatos para ganar control futuro se ha trasladado de la moneda a las industrias. Lo puedes ver en sectores como el acero, los paneles solares o los vehículos eléctricos. China ha inundado los mercados globales con ellos, no porque cada unidad vendida represente grandes ganancias, sino porque la meta es más ambiciosa: conquistar el terreno y volverse indispensable.
Las empresas chinas reciben subsidios estatales masivos que les permiten vender por debajo del costo. Pierden dinero hoy, pero eliminan a sus competidores mañana. Es exactamente la misma lógica que se aplicó con el yuan décadas atrás, debilitar el valor para fortalecer la posición. Mientras otros países se preocupan por el corto plazo, China planifica con décadas de anticipación, y el resultado vuelve a repetirse. Los gobiernos occidentales están reaccionando con fuerza. Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas están imponiendo aranceles altísimos a las importaciones chinas de paneles solares y automóviles eléctricos, alegando que se trata de competencia desleal. Pero si observas la historia con perspectiva, verás que el patrón es idéntico. Cambian los sectores, cambian los productos, pero la lógica permanece. Sacrificio inmediato, dominio prolongado. Y ahora, el objetivo ya no se limita a dominar las exportaciones. China ha elevado su ambición a un nivel aún más profundo, la soberanía monetaria. Su meta es crear un sistema financiero donde el yuan tenga la misma influencia global que el dólar estadounidense. En los últimos años, Beijing ha empezado a impulsar acuerdos comerciales denominados en su propia moneda. Cada vez más contratos de petróleo con Oriente Medio se negocian en yuanes y los préstamos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta también se ofrecen en la divisa china. Es una forma de ir desplazando lentamente al dólar del centro del comercio internacional. Pero la jugada va todavía más allá. Para consolidar esa independencia, China ha desarrollado su propio yuan digital, una versión controlada directamente por el Estado. Este sistema no solo busca competir con los medios de pago tradicionales, sino también darle a Beijing un control sin precedentes sobre los flujos de dinero, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Con esta herramienta, el gobierno puede rastrear transacciones, regular el crédito y conectar sus bancos directamente con su política económica, sin depender de intermediarios internacionales. El sueño, en el fondo, siempre ha sido el mismo. Durante décadas, China utilizó precios bajos y una moneda débil para ganarse la confianza del mercado global. Hoy, el objetivo es que esa confianza se traslade directamente a su divisa. Ya no basta con que el mundo compre productos chinos. Beijing quiere que el mundo confíe en el yuan como confía en el dólar. Si eso ocurre, si logra que las naciones comercien, ahorren y se endeuden en su moneda, China no solo participará en las reglas del juego financiero mundial, sino que podrá escribir parte de esas reglas. Y en ese momento, la estrategia que comenzó con fábricas y exportaciones baratas se habrá convertido en algo mucho más grande. Un cambio en el equilibrio de poder global. Porque mientras muchos países buscan beneficios trimestrales, Beijing sigue pensando en el próximo siglo. Y aquí aparece la paradoja más grande de todas. En Occidente, una moneda débil siempre ha sido vista como un símbolo de vergüenza nacional. Los políticos y los economistas se jactan de tener un dólar fuerte, un euro fuerte, como si el tipo de cambio fuera una medalla de honor o una prueba de superioridad económica. Se presentan ante el público diciendo que la fortaleza de su divisa refleja la fortaleza de su nación. Pero China demostró algo que cambió por completo esa lógica. Una moneda débil puede ser en realidad un arma silenciosa, una herramienta para construir poder real. Mientras muchos en el mundo occidental veían en la devaluación una señal de debilidad, Beijing la usaba como un instrumento de crecimiento. Manteniendo deliberadamente el yuan barato, logró atraer fábricas, inversión extranjera y empleo masivo. Ese control monetario fue la base de su transformación. Le dio tiempo para industrializarse, para desarrollar sus puertos, sus trenes, sus carreteras y para sacar de la pobreza a cientos de millones de personas. Lo que parecía una desventaja se convirtió en una ventaja estratégica. China cambió el prestigio por el poder. Renunció al brillo de una moneda fuerte para obtener algo mucho más importante, una posición dominante en la economía global. Mientras tanto, en Estados Unidos, la situación se volvió más irónica con el paso del tiempo. Los consumidores estadounidenses disfrutaban de la ilusión de la abundancia. Podían llenar sus hogares de productos a precios bajos, podían comprar más con menos dinero. Sin embargo, esa aparente prosperidad tenía un costo oculto. Detrás de cada producto barato había una fábrica cerrada, un empleo perdido y una comunidad debilitada. El propio sistema que daba sensación de riqueza estaba financiado con deuda. Y parte de esa deuda era comprada justamente por China. Era un círculo perfecto. Estados Unidos compraba productos fabricados en China, China acumulaba dólares y luego los usaba para financiar la deuda del mismo país que sostenía su consumo. Ese ciclo convirtió la abundancia en una ilusión cuidadosamente diseñada. Una ilusión que escondía la transferencia de poder más grande de las últimas décadas. Y esa es la lección que pocos se atreven a mirar de frente. El valor de una moneda no siempre refleja la fuerza de un país,
sino la estrategia que hay detrás de ella. Un tipo de cambio no cuenta toda la historia, porque una moneda débil puede ser una trampa para el que la observa desde fuera, pero una herramienta maestra para el que la controla desde dentro. A veces lo que parece debilidad es simplemente una jugada más larga, una forma de resistencia y dominio a través del tiempo. La historia está llena de ejemplos que lo prueban. Roma, en su momento de expansión, devaluó sus monedas de plata para financiar ejércitos y extender su imperio. España, siglos después, inundó Europa con la plata que traía desde América, comprando poder, guerras y prestigio, pero pagando el precio de la inflación. Estados Unidos hizo lo mismo a su manera moderna, imprimiendo dólares y utilizando su moneda como la base del sistema financiero mundial. Y ahora, en la era contemporánea, China devaluó el yuan para construir su propio imperio, no con ejércitos ni conquistas territoriales, sino con producción, manufactura y control económico. Las herramientas cambian, pero el principio es el mismo. El dinero nunca ha sido neutral. Siempre ha sido un instrumento de poder, una extensión de la voluntad política y una forma de dominio silencioso. Quien controla el valor del dinero, controla las reglas del juego. Y entender eso es comprender cómo realmente funciona el mundo. Así que si este análisis te dio una nueva perspectiva sobre cómo el dinero moldea la historia, te invito a quedarte aquí. Suscríbete y acompáñame en este viaje, porque la historia tiene las respuestas que nadie te enseñó y yo te mostraré exactamente dónde buscar. Y así termina esta historia. Una historia que demuestra que el poder nunca se muestra, se construye en silencio. Mientras el mundo se distrae con precios, con discursos y con apariencias, las verdaderas batallas se libran en los mercados, en las monedas y en los balances de los bancos centrales. El dinero es más que un medio de intercambio. Es la herramienta con la que los imperios nacen, se expanden y caen. China entendió esa lección mejor que nadie. Usó una moneda débil para crear fuerza real. Cambió prestigio por influencia, apariencia por control, promesas por resultados. Y hoy, los ecos de esa estrategia siguen moldeando la economía global en cada transacción, en cada deuda y en cada decisión que toman los gobiernos del mundo. Si este video te ayudó a ver el dinero, la historia y el poder desde otra perspectiva, suscríbete al canal. Deja tu comentario y comparte este contenido con alguien que también quiera entender lo que realmente mueve al mundo. Así hacemos que más personas despierten a esta verdad que pocos se atreven a contar. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando las historias ocultas detrás del dinero y el poder.